queremos hacer esta base de datos, ¿de acuerdo? Que es la de... Esto está sacado de la base de datos Metro de Sevilla, el vídeo 3. Entonces, aquí tenemos 5 tablas que son tarjetas, estaciones y líneas, ¿vale? Y 2 intermedias, ¿vale? O sea, 3 y 2, 5. Bien, pues lo que vamos a hacer es nos conectamos a nuestro servidor como root. Y lo primero que hacemos es un create database. Lo voy a poner para que, aunque no lo haré normalmente, pero un sinónimo de database es esquema, ¿vale? Y puedo usarlo exactamente igual. Create esquema metro, ¿de acuerdo? Esquema y database es lo mismo. Y ahora use metro, ¿de acuerdo? Esto son las dos primeras instrucciones que tengo que poner en mi script de creación. Si lo que quiero es borrón y cuenta nueva, un modo sencillo es drop database if exist metro, ¿de acuerdo? Este drop se ejecuta solo en caso de que la base de datos exista y lo que hace es eliminarla, con lo cual el create no va a encontrar ningún problema. Bien, a continuación vendrían las tablas. Entonces vamos a empezar por tarjetas. Tarjetas es la tarjeta del metro. Los usuarios son anónimos, no están identificados. Lo que sí queda registrado son las tarjetas. Y las tarjetas, pues básicamente lo que tienen son un ID. Bueno, y poco más. Le puedo poner emisión, fecha de emisión, fecha, hora de emisión, cuándo fue creada esa tarjeta, pues que por defecto sea el current timestamp. ¿De acuerdo? Bien, es una tabla sencilla, no tiene más misterio. Estaciones y luego líneas. Pues vamos allá con las dos. Tendremos una dirección de la estación. No ponemos tilde. Dirección, ponemos un varchar, un nombre de la estación, que suele ser un varchar más corto. Incluso suelen tener a veces un alias. Engine no database selected. Use metro. Ahora sí. Y ahí creamos. Ok. La siguiente tabla es líneas. Bien, líneas lo único que va a tener es pues un alias, un nombre de la línea, un número. Puede ser que tenga un color identificativo. Eso le ocurre en muchas ciudades. Bien, lo interesante viene ahora porque entramos en las entidades intermedias, que son las que tienen foreign key, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a crear las tablas con todos los campos, pero sin las restricciones, ¿vale? Y las restricciones las añadimos después, y si tenemos fallo ya analizamos qué es lo que ocurre. El registro de las tarjetas que pasan por las estaciones, esta de aquí, ¿vale? Tiene dos campos, que es fecha, hora, esa no se ve muy bien, y entrada, salida. Indica si el tipo o la tarjeta está entrando en la estación o está saliendo, ¿vale? Ese será un booleano. Aparte de eso tendrá su primary key y los dos foreign key como entidad intermedia que es. Esta tabla va a tener muchísimas operaciones de escritura, insert de registros. Entonces aquí sí que es notorio y fundamental el que el primary key, olvidarme de él, que sea autoincrementado. En las estaciones o sobre todo en las líneas, a lo mejor me interesa decir, no, el primary key lo pongo yo. ¿Por qué? Porque línea 1 es algo que se utiliza mucho, entonces me interesa que el primary key ese sí que lo controlo yo, porque tiene un significado para los usuarios, para las personas. Aquí, en registro de paso,
el primary key no va a tener significado ninguno. Lo que pasa es que por procesamiento y por modo en el que queremos almacenar los datos y luego manejarlo, interesa que haya un primary key, coma, un timestamp, y vamos a dejar la posibilidad de que por defecto sea un current timestamp. De ese modo, si la aplicación que ataca la base de datos, bueno, puedo hacerla sin necesidad de que la aplicación averigüe la hora. La base de datos automáticamente va a poner la hora en el que se realiza el insert. Tengo que poner los dos campos que harán de foreign key, sobre los cuales haré las restricciones, a saber, ID tarjeta e ID estación. Vale, pues ID tarjeta tiene que ser un integer, igual que el primary key al que va a apuntar. Entrada-salida bastaría un bit, lo que en teoría se llama un booleano, verdadero o falso. Entonces, si yo pongo el nombre del campo entrada salida, yo no sé verdadero qué significa, si es que ha entrado o es que ha salido. Entonces es mejor que con el nombre indique el significado de los datos. Por ejemplo, puedo poner ha entrado. Si es verdadero, quiere decir que la tarjeta venía de la calle y ha entrado en la estación. Si es falso, quiere decir que ha salido. Luego con el nombre puedo indicar el significado de los datos, ¿vale? Vamos a ponerlo más corto, vamos a decir sencillamente entra. Verdadero quiere decir que ha entrado. Bien, el tipo de dato de un bit no existe, ¿vale? Como bien sabe Miguel. El tipo de dato de un bit en MySQL no existe. Por definición es el tipo de dato más pequeño que existe. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer en MySQL? Lo que hemos dicho muchas veces. Se pone el tipo de dato más pequeño que existe en MySQL. Y es este. ¿De acuerdo? A falta de las restricciones, cerramos la tabla. Vale. La otra tabla intermedia, líneas, hash estaciones y el recorrido. Bien, tal y como se explica en el vídeo, hace falta un campo que me indica cuál es la primera estación, cuál es la segunda estación, ¿vale? Ese es el campo que aquí llamaba número de parada, ¿de acuerdo? No es lo mismo ir de la 1 a la 3 que ir de la 1 a la 2 y luego a la 3, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener primary key, foreign key y un campo más. Y el ID línea, ¿vale? De ese modo indicaremos que tal línea pasa por tal estación. También no nulo. Cierro paréntesis. Engine. ¿Vale? Pues ya tenemos la base de datos creada. Vamos a hacer los constraints sobre estos dos campos y luego sobre estos dos. Para eso hacemos un alter table add, el nombre de la tabla, fundamental. La tabla es registro de paso. Y alter table add tiene la misma sintaxis que create table. Abro paréntesis y pongo la línea. Entonces es un constraint, le ponemos un nombre que es tarjeta pasa, por ejemplo. Foreign key, vale, el tipo que es foreign key, el campo que es foreign key que es ID tarjeta. Y ahora la referencia. Referencia a la tabla tarjetas, al campo ID. ¿Vale?
cierro paréntesis, punto y coma, aquí no se pone lo del engine, no tiene sentido, y atentos. Normalmente, aquí me la he jugado porque cuando hice el campo de tarjetas, el ID de tarjetas, lo llamé ID mayúscula. Y aquí me he referido a él como ID minúscula. Entonces, eso en el script conviene corregirlo. ¿Por qué? Porque el que me funcione habiendo cambiado mayúsculas por minúsculas no ocurre en todas las versiones de servidor de base de datos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, siguiente restricción. Siguiente restricción es la del campo ID estación. Pues vamos a escribir sobre la instrucción anterior. Alter table registro de paso, constraint estación pasa, foreign key, el nombre tiene que ser distinto necesariamente, vale, el campo es otro que es id estación y la referencia a la que hace ese campo es estaciones campo id, vale, funcionó. Me quedan estas dos restricciones en la tabla recorridos. Pues continuamos. Alter table recorridos, añadir restricción parada estación. Entonces, ahí el campo se llama id estación y le hace referencia al primary key de la tabla estaciones. Luego eso, enter. Y por último, tabla recorridos sería parada de una línea, ¿vale? O el recorrido de una línea. Foreign key y de línea. Y hace referencia al primary key de la tabla líneas. Pues con esto ya tenemos. Si yo ahora, bueno, como no he ido copiando las instrucciones, el modo de conseguir el script es muy sencillo. Me basta con hacer un MySQL dump de la base de datos Metro. Vale, y aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, ya copiando el script generado por el MySQL dump, pues tengo todas las instrucciones de la base de datos, ¿vale? Si quiero, estos son comentarios, lo otro tampoco es esencial, lo esencial son las instrucciones que nosotros hemos hecho. Copy y paste. Las tres instrucciones esas sí que las dejo, porque el MySQL dump no me las genera, ¿de acuerdo? Y son fundamentales, ¿vale?